el tratante, el padrote que enamora a la víctima en el pueblo y que le dice vamos a casarnos, pero que después se desdibuja de la historia, pero que también tiene responsabilidad jurídica. O sea, puede ser una persona el que capte a la víctima, pero después sale de la historia, porque él nada más se dedicó a hacer su parte, al enamoramiento, al engaño, ¿sí? al abuso de una situación de poder. Es el primero, el que primero empieza a trabajar a la víctima, pero después el que la capta o inclusive ni siquiera trabaja a la víctima, sino se la roba, por ejemplo. La toma como objeto, la toma como instrumento y se la da a otra persona, que es la persona que la va a trasladar. Esa persona se va a hacer cargo del traslado de la víctima. Y entonces podemos decir que ya el que captó ya se desapareció, ya nunca lo volvimos a ver. Y por eso es tan importante la sensibilización de la trata de personas, porque interviene tanta gente y a todos hay que castigarlos. Entonces, el que captó y que nada más se dedica a estar en las redes sociales, por ejemplo, a captar a las víctimas, y otro es el que transporta a la víctima, ¿sí? Y puede ser otro el que recepciona a la víctima, y ahí tenemos un video muy claro de la ONU, ¿sí? De un chico migrante, ¿no? ¿Quién? A ver, lo capta, ¿no? Un amigo, ¿no? Le dice, oye, ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Ahí vas a poder encontrar mejores oportunidades de trabajo, etcétera. El chico entonces cruza la frontera, se encuentra con el pollero, que no es tratante, pero que probablemente puede ya estar inmiscuido en toda esta red, ¿verdad? Y entonces después llega alguien que lo transporta y que le dice, oye, pues tú, ¿qué haces aquí? No, pues es que yo necesito ir a esta dirección, porque en esta dirección a mí me citaron para el trabajo que me prometieron, ¿sí? Oye, ¿y por qué mira? ¿Por qué no mejor? No. Bueno, pues entonces te llevo a la dirección, el que lo lleva a la dirección, y después aquí ya el que lo retiene, ¿no? Oye, ¿dónde vas a dormir? No, mira, ven, te doy un espacio aquí en mi departamento para que puedas pasar la noche. Yo también soy trabajador agrícola, digamos así, ¿no? Y ganas tanto, y esto y lo otro, y mira, aquí te doy de comer, y tú me puedes pasar tanto dinero para que puedas dormir aquí en la noche, y no hay ningún problema, mañana vamos con el patrón. Oye, ¿y traes tus documentos en orden? No, pues sí, pues traigo algunos, no todos, pero algunos sí, o no traigo. Pero en el caso, por ejemplo, que sí trae sus documentos, que viajó por avión inclusive, y que trae su pasaporte, y que trae todo, oye, préstame tus documentos, yo te los guardo, ¿no? Y los van trabajando psicológicamente, ¿no? Y el chavo, bueno, pues sí, ¿no? Un chavo también de la edad de él, ¿no? Oye, cuéntame de tu familia, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo la pasas? Esto, lo otro, pues este trabajo es muy bueno, el patrón es muy bueno, vas a tener que trabajar tanto, pero vas a ganar muy buena lana, no, hombre, ya te cambió la historia, ya hasta sus mezcales se echan, ¿no? Y entonces ya vemos otra figura totalmente diferente. Ya el que captó y el que transportó, ya salió de la película, ¿sí? Y ya el que recepciona esconde sus papeles, ¿sí? Y lo lleva al campo agrícola, por decir. Y ahí empieza. Oye, pero espérame, te encargues. Oye, pero mis papeles, ¿en dónde están? Pues no te los vamos a devolver. Y aparte, déjame decirte que nos debes el boleto de avión. Y entonces los empiezan a meter en un... Oye, y si sabemos dónde vives, ¿eh? Tú eres de tal pueblo, pues acuérdate que fulanito, sí, que fue el que captó.
No, pues Israel sabe perfectamente cuál es tu dirección, conoce a tus hermanas. No, hombre, tienes 2 hermanas que están, y no vaya a ser que también las vayamos a recoger para que trabajen en trata sexual. Sabemos dónde vives, dónde estás, ya no tienes documentos, estás secuestrado, punto. Y si te portas mal, te metemos al calabozo de castigo. Te quito los documentos y te torturo psicológicamente. Es una tortura psicológica constante. El trabajador sí puede ir a la tiendita, claro que sí puede ir a la tiendita. Y nos podemos cruzar con él. La víctima. O sea, las víctimas caminan entre nosotros. No están bajo llave, muchas de ellas. Caminan entre nosotros, pero no pueden hablar, porque están amenazadas, porque está el crimen organizado detrás de ellos y los matan. Porque ya vieron cómo mataron a varios, y que no es chiste, que no es juego. Y la persona está en una situación de secuestro. Pero fíjense cómo pueden intervenir muchísimas personas. Ya dimos el ejemplo de los campos agrícolas. Podemos dar el ejemplo de la pornografía infantil. Quien capta a la niña, al niño o al adolescente, ¿sí? Quien lo lleva, quien lo hace caer en la pornografía infantil y sacar todas las fotos, quien distribuye las fotografías, en dónde se distribuyen las fotografías, cuánto pagan por las fotografías. Y una de las mayores impunidades de la ley actual es que justamente no castiga a estas personas. O sea, no castiga toda la cadena y el entramado de la trata de personas. Ahorita lo vamos a ver. Segunda característica del tipo penal del delito de la trata: los medios que constituyen las formas en que el sujeto, y esto es lo más importante, porque es lo que marca la diferencia entre trata y explotación, y que nuestra ley no lo tiene. Los medios que constituyen las formas en que el sujeto realiza las conductas descritas, y que son la amenaza, ya lo vimos, o uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con los fines de explotarla. Pero esto compañeros, este punto número 2 es el corazón de la trata de personas. Si no se da el punto número 2, que son los medios comisivos, no hay trata de personas. Y lo que estamos haciendo en nuestro país es criminalizar injustamente a la gente que está por su voluntad. Si no se dan los medios comisivos en el delito de la trata de personas, no hay trata de personas. Ojo, salvo que se trate de niñas, niños y adolescentes. Ahí interviene el interés superior de la niñez, ¿sí? No importa que ellos den su consentimiento, no lo den, sean engañados, no sean engañados, eso es trata, punto. Pero por eso también los perfiles victimológicos son tan importantes, y por eso la prevención es tan importante, porque en las comunidades, y seguramente los compañeros, y aquí en la ciudad, pero también los compañeros del interior de la República, han visto, como decía nuestro criminólogo eminente de México, de nuestro país, el maestro Quirós Cuarón, nuestros niños chiclets Adams. ¿Se acuerdan de los chiclets Adams?
nuestros niños chiclexados, que van con su mamá y que llevan su cajita. Y que ahorita la mamá está en la cárcel. Nada más porque el niño llevaba su cajita. ¿Cuántas personas vemos en las calles? ¿Cuántas madres vemos en las calles o papás vemos en las calles? Muchos de ellos sí están haciendo trata de personas. Pero entonces, ¿cómo diferenciar la línea tan tenue dentro de una mamá indígena que está vendiendo chicles con su chiquito o con su chiquita y que se la están llevando por tratante? ¿Y cómo diferenciamos al tratante que efectivamente en la mañana pasa a recoger a todos los chiquitines, ¿no? Y los mete a la mendicidad forzada? ¿Cómo no criminalizar la pobreza en este delito? ¿Cómo no criminalizar a la gente más vulnerable de nuestro país que tiene que salir a las calles con sus niños? ¿Cuántas mujeres de aquí tuvieron que dejar a sus niños en su casa hoy en vacaciones? Y los niños los tenemos a veces que dejar solos porque no tenemos quien nos ayude a que nos los cuide, porque no tenemos condiciones de igualdad y porque muchas hemos tenido que salir de las casas para ayudarle a nuestra pareja, para solventar los gastos familiares. Bueno, yo siempre cuento la historia de mi compadre. Mi compadre es hijo de un indígena de Oaxaca. Carmelita se vino cuando era muy joven porque no quería estar en el pueblo. Y se vino a la ciudad y conoció a un doctor y se casó con el doctor y tuvieron 6 hijos. Y el doctor murió y dejó a Carmelita sola con 6 hijos. Y Carmelita levantaba a mi compadre todos los días y a sus 5 hermanos a las 10 de la mañana, digo antes, ¿no? Los ponía a lavar coches. Y lavaban coches. Porque si no, y ella se tenía que ir a lavar y a planchar ajeno. Porque si no, no comían, ¿no? Y mi compadre toda su infancia lavó coches. Toda su infancia. Sí, y platicando con él me dice, si a mí me hubieran quitado a Carmelita, yo me hubiera muerto. No sería el que soy hoy. Por supuesto que no sería. Carmelita lo sacó adelante, estudiaron los 6. ¿Sí? Ahorita mi compadre trabaja en un banco y tiene un puesto importante en un banco, le echa muchas ganas a adversidades y cuestiones y becas y esto y lo otro, que hacen que hoy él sea el que es. Lavacoches. Y no había de que mamá hoy no voy a salir porque me siento mal, y era dura. Te vas porque si no, no comes. Si no lavas coches hoy no comes. No comemos. Y ella se iba a lavar y a planchar. Y esas situaciones las vemos diario. Entonces, ¿qué tanto estamos criminalizando esas conductas? ¿Y qué tanto estamos criminalizando verdaderamente las conductas de la trata de personas? Ustedes me dicen cuando haya preguntas de los estados, ¿sí? Porque no saben. ¿Están de acuerdo en que contestemos algunas preguntas de los estados? ¿Sí? Perfecto. Entonces, nada más antes de irnos, que quede bien claro, ¿vale? La actividad, los medios y los fines de la trata. Entonces, si quieres, entramos rápidamente, bueno, no rápidamente, para que también podamos darles oportunidad a los estados.
¿Te parece que abramos las preguntas con los estados y después pasamos al lunch? Entonces primero pasamos al lunch y después a los estados. Muy bien. Bueno, pues 10 minutos. Vale. Bueno, pues si se quieren ir pasando ya para empezar el curso, tomando sus lugares. Después de ¿ya estamos conectados con los estados? Después de presumirle a nuestros compañeros de los estados, nos dieron unos chapatas muy ricos aquí en el Indesol. Entonces ya estamos con nuevas energías para volver a empezar. Vamos a empezar con las preguntas de los estados, y aquí tenemos al estado de Morelos con nuestra compañera Andrea Acevedo García de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Te mando un saludo, Andrea. Yo tuve el honor de presidir, de ser la primera presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Me da mucho gusto que estés ahí en Morelos. Y bueno, Andrea nos pregunta: considero que en muchas ocasiones los tratantes no son necesariamente personas vinculadas al crimen organizado, sino también hombres jóvenes que podrían ser como un generador de recursos para el trabajo sexual forzado a sus parejas o su pareja sexual. Sí, bueno, espero haber entendido bien la pregunta. Muchos tratantes efectivamente, dice aquí también que en una situación de noviazgo violento en la que deciden irse a vivir juntos o huyen por la necesidad, les podría configurar la trata, me imagino. Bueno, sí, entendí bien la pregunta de Andrea. Pues sí, efectivamente muchos hombres bueno, me están aquí diciendo que vamos a cambiar de formato y Andrea va a poder hacer su pregunta enlazándonos a Morelos, ¿no? Muy bien. Entonces ya no perdemos estos papeles y mejor nos enlazamos directamente con Andrea Morelos. Buenas tardes. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mi pregunta es como para reafirmar algo que pienso, pero no estoy segura si es así, que no todos los tratantes están directamente relacionados con el crimen organizado, sino pueden ser solo hombres o jóvenes violentos que podrían podrían ver una oportunidad en la explotación sexual de sus parejas, un medio de sobrevivencia, y que estas parejas podrían eventualmente estar siendo víctimas de violencia de género. Sí, claro que sí, Andrea, sucede y sucede comúnmente. Por eso hablamos al principio de que la trata interna está creciendo mucho. ¿Sí? Y es justamente, bueno, este es el ejemplo que acaba de poner Andrea, ¿no? De un hombre que se casa con una mujer y que después la prostituye. Entonces, sí también se da y está tipificado por la ley como delito de trata de personas, es decir, como la explotación de la prostitución ajena. El matrimonio forzado también, pero en este caso muchas veces también intervienen los cónyuges, ¿no? Manipulando a la pareja y diciéndole: bueno, pues es que me está yendo mal económicamente, necesito que me ayudes, necesito que vayas a trabajar,
Y la pareja le dice, bueno, claro, yo voy a trabajar, ¿qué necesito hacer? No, pues mira, ya me habló mi compañero, mi amigo Toño, y me dijo que, pues que no está tan mal que te puedas ir a trabajar unas horas a prostituirte, etcétera, y las explotan. Por supuesto que se da, es un mecanismo que se está dando y un mecanismo de violencia extrema del hombre hacia la mujer. Claro que sí se ha dado, por supuesto. Hubo un caso que nos tocó ver también, y después que el tipo enloquecía y la quemaba y entraba en un delirio de celos por la noche. Entonces la víctima no nada más trabajaba durante el día por órdenes del tipo, ¿no? Y la explotaba el tipo, sino que en la noche se tenía que aguantar los golpes y las torturas físicas y psicológicas que le propinaba el sujeto. Entonces, no nada más hay trata internacional, por supuesto que hay trata interna, ¿no? Y que es así, como dices tú, que nada más es una víctima. Sí, claro, gracias. Ok, muchas gracias. A ti. Bueno, pues ustedes me indican aquí seguimos con Zacatecas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Al principio de tu charla, mencionabas que era un derecho hacer reinserción tanto de víctima como de victimario a la comunidad de origen. Entonces yo te pregunto, ¿cómo podemos lograr esto cuando la mayoría de las veces no se ejerce justicia? O sea, la víctima no recibe justicia. ¿Cómo llegan las dos personas a la misma comunidad? Así es. ¿Cómo le garantizas ese derecho cuando lo primero que debes de garantizar es la seguridad o la vida? Así es. Yo creo que la primera violación a los derechos humanos y la más importante que tenemos es el no acceso a la justicia, como dice la compañera. ¿Cómo garantizas? Claro, ¿cómo garantizas? Pero ¿cómo garantizas? Yo diría desde antes, es decir, no solo desde la reinserción. ¿Cómo garantizas la prevención si no hay justicia? Es decir, si el delincuente sabe que tiene una probabilidad entre 100 de ser perseguido y sancionado, ¿no? Por el delito que cometió. El gran problema que existe ahorita en nuestro país es la impunidad y la falta de confianza de la ciudadanía hacia las autoridades, hacia los operadores del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque les hemos quedado muy mal, lo hemos hecho muy, muy mal, ¿sí? Por eso fracasó nuestro sistema inquisitivo mixto y ahora estamos entrando a uno acusatorio a raíz de las reformas del 2008. No puedes garantizar la reinserción si no garantizas una justicia. Y por supuesto que es una obligación del Estado garantizar la reinserción de la víctima y del victimario para que puedan volver a su comunidad de origen. Porque entonces la pena no tendría sentido de ser, sino sería ojo por ojo y diente por diente. Es decir, el fin último de la pena es la reinserción tanto de la víctima como del victimario. Y bueno, sé que los datos son negativos, no puedo pararme aquí, no sería capaz de pararme aquí sin darles el panorama que tenemos respecto de la justicia de nuestro país, pero yo creo que tenemos una oportunidad al menos que en nuestras comunidades podamos visibilizar lo que es la trata de personas y exigir a las autoridades que cumplan y que hagan valer la ley. Y acabar con la impunidad, que es el lastre espantoso que tiene en nuestro país. Sonora, por favor. Sonora. Muchas gracias. Sonora, ¿listo? Tengo aquí el micrófono ahí por si acaso. Nos mandaron más a Baja California. En lo que se prepara. De Sonora a Baja California. ¿La Sonora? Quiero preguntarme. Quiero. Baja California, es una pregunta. Hola. Sí,
sí, adelante, adelante. Sí, estamos oyendo. Sí. Muy bien, buenas tardes. Desde Baja California, particularmente de Mexicali. Dentro de la exposición que hacía en el transcurso de esta mañana, pues hablaba sobre que la trata de personas, si bien es cierto, es un problema social, un fenómeno social bastante complejo por todo lo que ya hemos estado escuchando. Y comentó usted que deriva en feminicidios, ¿no? Después de toda la complejidad que implica desde el punto de vista de la salud emocional y todo lo que conlleva. Mi pregunta también sería si acaso tienen registrado, junto con los feminicidios, algún dato importante que registre en el caso de las personas sujetos de este fenómeno, suicidios, porque el fenómeno es tan complejo que quizá también puede haber cifras ocultas que no se han registrado, pero es tan terrible esto que estamos comentando, y lo vemos también en las personas que tenemos acá en Mexicali, sobre todo en California, en relación a las personas que viven violencia, donde hay un problema muy serio de depresión, así nos llegan, pero que también con intento de suicidio, lo estamos registrando desde el año pasado particularmente. Pero hablando desde el punto de vista del fenómeno social de la trata de personas, ¿tienen registrado este dato? Sí, por supuesto que sí. Bueno, yo nada más quisiera hacer la acotación de que no todos los casos de trata de personas acaban en feminicidio, ¿no? Bueno, muchos de ellos pueden acabar en violencias extremas como el feminicidio. Y respondiendo a la pregunta de la compañera de Baja California, bueno, claro que sí hay mucho suicidio, por supuesto. No, volvemos a lo mismo, las cifras no siempre son confiables por este alto índice de impunidad y de cifra negra que se maneja en el delito de la trata de personas, pero claro que sí la víctima llega a una condición extrema, ¿sí?, en el que acude al suicidio, ya sea antes, ¿no?, cuando está bajo las redes de los tratantes, cuando está siendo explotada, o después cuando se les rescata. ¿Por qué? Porque no se le da una atención multidisciplinaria y no se le da un seguimiento adecuado a la víctima que fue rescatada, y entonces eso es muy peligroso. Yo siempre digo que en atención a víctimas no basta la buena fe, y por eso aquí las organizaciones de la sociedad civil tienen una gran responsabilidad, porque si las organizaciones de la sociedad civil que están en cercanía con las víctimas de la trata de personas tienen que prepararse para usar protocolos estandarizados de atención a las víctimas de la trata. Igualmente en el gobierno y en el Estado también tiene que haber protocolos estandarizados de atención a víctimas. Es mejor, en la atención a víctimas no cabe la buena fe, sino porque es mejor no tratar a una víctima que tratarla inadecuadamente. Y por supuesto que ha habido casos de víctimas que después de haber sido rescatadas se han suicidado por el drama que traen de haber pertenecido a la trata de personas. Es una cosificación absoluta, la víctima sufre esta cuestión del síndrome de Estocolmo, ¿sí?, en donde también se engancha emocionalmente con el tratante. Entonces muchas de ellas a veces quieren regresar con los tratantes si el Estado no les provee de todas las herramientas para salir adelante, o la comunidad sufre una disociación total y absoluta de su psique, porque es un mecanismo de resiliencia para poder salir adelante ante tanto dolor, y muchas veces se les somete al consumo de la droga y del alcohol, pues para que puedan rendir más, ¿no? En el caso, por ejemplo, de explotación, con fines de explotación sexual, y tienen problemas de adicciones fuertes, y muchas veces han cometido delitos. Muchas veces vienen porque el tratante las ha obligado a cometer delitos. Por eso la ley que es tan importante, que ojalá y podamos tener algún día esa ley, prohíbe la criminalización anterior de la víctima, las conductas criminales que pudo haber tenido la víctima, porque una forma de trata de personas es también forzarlas a cometer crímenes.
Sí, ¿quién sigue? Sería Chiapas. ¿Nos ayudas con tu pregunta, Chiapas, por favor? Chiapas. Buenas tardes. Hola, Chiapas. La pregunta es la siguiente. Sí, gracias. La pregunta es la siguiente, Licenciada. ¿El protocolo de Palermo tiene aplicación supletoria en la ley que radica la trata de personas o el Código Penal Federal? Esa es la pregunta. Sí, por supuesto. Claro que se debe de aplicar el protocolo de Palermo. De hecho, yo les podría decir que la ley general actual que tenemos y bajo las que estamos operando puede ser declarada inconstitucional porque viola los principios fundamentales del derecho internacional y de la garantía de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es una ley que se sale totalmente de la definición del protocolo de Palermo y nosotros firmamos como país el protocolo de Palermo. Entonces se están persiguiendo conductas que no son trata de personas y esa ley puede ser invocada como inconstitucional. También, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ustedes la pueden invocar y pueden invocar en juicio todos los tratados internacionales. Y no nada más en juicio, sino si se dedican a la prevención, a la identificación, a todas las ramas del procedimiento en el que se puedan ustedes tener incidencia en la trata de personas. A raíz de las reformas del 2011 en materia de derechos humanos, los tratados internacionales son obligatorios para nuestro país, su cumplimiento. Gracias. Maestra, me comentan que nos está escuchando en jueves porque tenemos otro sistema, entonces ahorita seguiría Oaxaca y que si nos puede hacer la pregunta y si usted la puede como retomar o resolver. Sí. Oaxaca. Adiós, Chiapas. Sí me oyeron. Oaxaca. Ahora entramos con Oaxaca. No, todavía no. Oaxaca, pronúnciense. ¿Aquí? IMEF Oaxaca, ¿no? Aquí están nuestros compañeros de Oaxaca. ¿Sí nos ven? Hola, Oaxaca, ¿quieren hacer su pregunta? Sí, adelante. Hola. Sí. Entonces, ¿cómo va? Ahí están. A ver, compañeras de Oaxaca. ¿Ya se fue? Oiga, no, muy bien. ¿Sí? Michoacán, a ver, entramos con Michoacán, a ver aquí. Buenas tardes, mi nombre es Berta. Hola. Y bueno, agradecerte muchísimo esta amable conferencia. Y solo que me llamó un poco la atención cuando te referías a la población vulnerable. Estoy de acuerdo que haces un énfasis en la población de mujeres, niñas y niños, pero pues no son las únicas personas, ¿verdad? Sabemos que también las personas que vienen de los pueblos originarios por su lengua, también las personas que tienen alguna discapacidad se encuentran también dentro de esta
población, así como también las personas de la tercera edad, ¿verdad? Creo que es importante hacer este énfasis precisamente, como usted lo mencionaba, pues las estrategias tienen que ser diferenciadas por el terreno geográfico en donde se encuentra este delito, pero también crear estrategias y políticas públicas diferenciadas con estas diferencias. Claro. Bueno, gracias. No, gracias a ti, Berta. Rápidamente, para los estados que nos están escuchando, la pregunta de Berta de Michoacán es que me refiero a los grupos vulnerables, pero no a todos los grupos vulnerables. Ella se refiere también, aparte de las niñas, niños, adolescentes, a las mujeres, a las personas de la tercera edad y algo muy importante, a las personas con alguna condición de discapacidad, en situación de discapacidad. Y entonces dice que es muy importante tomarlas en cuenta para la elaboración de políticas públicas que sean efectivas para la prevención o el combate de la trata de personas. Y efectivamente, Berta, tienes toda la razón, ¿sí? En grupos vulnerables, los grupos vulnerables son amplísimos, ¿no? Algunos entran más como víctimas de la trata de personas, otros grupos no, como por ejemplo los grupos de la tercera edad. Es difícil que entren a una condición de explotación por su misma condición física, ¿no? Pero claro que sí, y sobre todo en cada comunidad tenemos que tomar en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de cada comunidad para la elaboración de políticas públicas, como dije al inicio de la charla, que se hacen desde la comunidad para que verdaderamente puedan ser eficientes, ¿no? Entonces, probablemente en la comunidad de Berta de Michoacán hay ciertas características de vulnerabilidad que no las tenemos con las compañeras que ya no las veo aquí, las de Oaxaca, ¿no? O de Quintana Roo, de Tabasco, de Veracruz, de Morelos, de Guanajuato. Es decir, se tiene por eso la importancia de atender el principio pro persona, que es un principio importantísimo a raíz de las reformas constitucionales del 2011. Es decir, los derechos humanos no pueden ser estáticos, tienen que ser progresivos y muy particularmente atendiendo a las necesidades de cada persona. Y así es también con el tratamiento de las víctimas. Cada víctima del delito de trata de personas es diferente, no importa que haya estado en el mismo grupo de explotación, no importa que venga del mismo entorno, cada víctima es diferente y tiene condiciones de vulnerabilidad diferentes a otra víctima. Gracias. Luego sigue, ¿qué estado sigue? Jalisco. Gracias, Berta. Jalisco no lo veo aquí en pantalla. Está el jueves, esta vez no. Ah, perfecto. Ok. Bueno, pues si Jalisco quiere iniciar su pregunta. No se escucha Campeche. Es Jalisco, ahorita vamos con Jalisco. Un momentito, compañeras. De Chihuahua. Bueno, me indican que sigue Tamaulipas. Tamaulipas. En delegaciones, por favor, Tamaulipas. Tamaulipas, ya estamos aquí con Tamaulipas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace un momento comentabas que las personas que son víctimas de la trata de personas los hacen cometer delitos forzados, obviamente,
Y mi duda es cómo llegan las autoridades o a comprobar que realmente han sido forzados, porque bueno, yo he sabido de muchos casos donde inclusive los victimarios se hacen pasar como víctimas. Entonces, ¿en dónde entra, qué es lo que se hace o qué se puede hacer para saber si realmente esa persona fue forzado o cómo los protegen a las víctimas? Si, por ejemplo, si, no sé, mató a 10 o 11 personas y está ahí en su expediente, fue en contra de su voluntad, ¿cómo los protegen a ellos como víctimas que realmente hicieron eso porque pues fueron obligados? Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Alejandra Espinosa. Muy bien, bueno, rápidamente los compañeros de los estados que no nos oyen, Alejandra Espinosa de Tamaulipas nos pregunta cómo hacer o sea, cómo saber si en realidad la víctima se le obligó a cometer delitos o los cometió por su propia voluntad, ¿no? Porque puede darse a una cuestión de impunidad o dejar impune el delito. Bueno, yo te diría primeramente con los perfiles victimales que estamos trabajando, es muy importante, pero lo que se trata es de que justamente como vienen las víctimas de condiciones de vulnerabilidad alta y muchas veces, o la mayoría de las veces, las forzan a cometer los delitos. Quiero decirles esto aparte, que el 80% casi de las mujeres que están en prisión están por el delito de narcomenudeo y porque ayudaron a su pareja a pasar la droga. Entonces, después de un estudio muy concienzudo de todo esto, en donde el crimen organizado las obliga también a delinquir, es por eso que la ley que se está proponiendo no acepta el comportamiento anterior de la víctima. Es decir, ella pudo haber sido secuestradora o secuestrador, o pudo haber sido ladrón o ladrona, pero como que se abre una página en blanco al ser víctima de trata de personas, y esto es por el interés superior de debido a la desigualdad entre el hombre y la mujer que vivimos en nuestro país. No sé si se recuerdan ustedes del caso de Leslie, de la UNAM, de esta chica que fue víctima de feminicidio y que salieron las autoridades a decir sí, pero era narcomenudista, sí, pero venía drogada, sí, pero venía alcoholizada, sí, pero no era estudiante de la UNAM, sí, pero la mataron. Entonces es un poco la lógica que se está siguiendo, es decir, sí, efectivamente, no traen un pasado que puedas tú decir a veces angelical, ¿verdad? Pero fueron víctimas de trata y eso no excluye la responsabilidad en el delito. Muchas gracias, Tamaulipas. Saludos. Gracias. Seguiremos con Jalisco. Jalisco, sigue Jalisco. Lo haremos aquí por teléfono porque hemos tenido un poquito de problemas. Bueno, por teléfono, Jalisco. Entonces, compañero de Jalisco, ¿nos puede hacer la pregunta, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Bueno, la pregunta aquí es: ¿cómo identificar a una persona que es víctima de trata? Por ejemplo, me refiero cuando ya esta persona está dentro del proceso de ejecución, traslado. O sea, ¿cómo vas a ver una persona? ¿Cómo identificar a esta persona? A esta persona. Me dice. Muy bien, compañero. Bueno, ¿cómo se identifican a las víctimas de trata de personas? Mediante los perfiles victimológicos y criminológicos. En eso se está trabajando ya muchísimo. Eso es digamos que la nueva tendencia, más que trabajar en protocolos, en trabajar en perfiles de detección de víctimas. Y como les decía yo, las víctimas del delito de trata pueden estar caminando entre nosotros, no pueden estar en nuestra comunidad. Hay cuestiones de la entrevista que se le puede hacer a la víctima y que son cuestiones muy sencillas, como si tiene facilidad de movilidad, si cuenta con sus documentos a la mano, si tiene algo de dinero en su poder,
y con los menores, con las niñas o los niños que están siendo tratados mediante la mendicidad forzada, pues que hablábamos hace rato para no criminalizar a la pobreza. Bueno, pues los menores no saben mentir, entonces ¿dónde está tu mamá? ¿Sí? El crimen organizado inmediatamente les prohíbe comunicarse con cualquier gente, a los niños, niñas y adolescentes, inmediatamente se echan a correr o se ponen en una situación de mucho estrés los niños y las niñas. Y en cambio cuando te dicen, bueno, pues aquí está mi mamá, vengo con mi tío que aquí está, no quiere decir que no los estén explotando, puede haber una situación de explotación, pero sí quiere decir que el menor está bajo la custodia de sus parientes y no bajo la custodia del crimen organizado. Entonces, ahorita lo que se está trabajando mucho es en la perfilación de detección de perfiles de trata de personas. Yo espero que ya en un par de meses ya pueda yo venir a presumirles mi libro y lo puedan consultar, porque esa es la nueva tendencia para no estigmatizar también ni criminalizar, usar las corrientes de perfiles y de detección de riesgos en comunidades. Espero que el compañero de Tamaulipas nos hizo la pregunta, el compañero de Jalisco nos hizo la pregunta sobre los perfiles, cómo detectar a las víctimas de trata de personas. Gracias. Muchas gracias, maestra. Seguiría San Luis Potosí, por favor, en la delegación. ¿Puede abrir su micrófono? Sí, buenas tardes, desde San Luis Potosí. Hola. Hola, soy Liliana, del Centro de Justicia para Mujeres de aquí del Estado, y mi pregunta es la siguiente. ¿Puede considerarse la inducción a una adicción por consumo de droga como un aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad en la víctima? Esto conforme lo señala el artículo 13, fracción cuarta de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Así es, nuestra compañera de San Luis Potosí nos pregunta que si puede castigarse o puede tomarse en cuenta la inducción del victimario hacia la víctima para el consumo de alguna droga o de alcohol o de alguna sustancia para poder, y sí, claro que sí, es algo que se da muy frecuentemente y que los ministerios públicos son especialistas en criminalizar a la víctima, en maltratarla, igual que su forma de vestir, que si tiene tatuajes, a qué religión pertenece, o si viene bajo los influjos de la droga o del alcohol. Muchas de ellas toman pastillas, tranquilizantes, o muchas de ellas y de ellos, y ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque claro que los ministerios públicos tienen que ser mucho más sensibles, ¿verdad?, a la hora de tomar las declaraciones, y generalmente les dicen, bueno, vienes bajo el influjo del alcohol o de la droga, regrésate con tu pareja, arréglate con ella, y al día siguiente amanecen muertas. Y ustedes que están en el Centro de Justicia para las Mujeres, hago el anuncio de que el INACIPE hicimos uno de los protocolos estandarizados para los centros de justicia para las mujeres, y ahí tuve el honor de participar, y ahí decimos cómo hay que tratar a las víctimas que vienen bajo el influjo de adicciones, ¿no?, de alcohol o drogas, por la misma situación de vulnerabilidad. Gracias. Ok, seguiríamos con Oaxaca por Webex. Ahora Oaxaca. ¿Pueden hacer la pregunta por aquí por teléfono, por favor? Gracias. Sí, Oaxaca. ¿Sí puedes hacer tu pregunta, por favor? ¿Quién ha visto? Pregunta respecto a la utilización de las personas más vulnerables en nuestro país. No me quedó claro eso. Oaxaca. Hola, buenas tardes.
Se escucha muy bajo la maestra. ¿Sí? Quintana Roo. A ver, bueno, hola Quintana Roo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dulce López. Hola Dulce, ¿cuál es tu pregunta? Pues más que una pregunta, ahora sí un comentario. ¿Sí? Es el tema de que es de suma importancia que el abordaje que se tenga en cuanto al tema de tratas sea con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad, porque si no tenemos esta visión, de alguna manera al hacer el abordaje corremos el riesgo de criminalizar, revictimizar y de estigmatizar a las víctimas. Claro que sí, tienes toda la razón. Aquí la compañera de Quintana Roo nos dice que es muy importante visualizar a la trata de personas bajo un enfoque transversal de género, ¿sí? Para no volverlas a revictimizar y con el estudio y restricto y el apego a los derechos humanos de cada víctima, respetando la interculturalidad y los usos, las costumbres de cada región. Por supuesto que eso ya me referí y que es de gran importancia siempre mantener el respeto aunque hay usos y costumbres que se deben de trabajar desde la prevención, más que desde la punibilidad y desde el castigo, ¿sí? Desde la prevención, y yo creo que ahí hay un gran trabajo y que ustedes pueden contribuir mucho a ello. Muchísimas gracias, te agradezco mucho tu pregunta. Compañeros, compañeras de la delegación, en este momento, debido a que la ponente tendría que estar, la ponente seguirá con su capacitación, por el momento acabamos las preguntas y tendremos otro espacio para más preguntas. Bueno, pues entonces salimos de aquí, me ponen por favor donde nos quedamos. Entonces, bueno, pues ya escuchamos al interior a los estados. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras que hicieron todos los enlaces. Vamos a continuar. Bueno, pues entonces. Perfecto. Entonces, el tipo penal del delito de la trata de personas ya quedó muy claro para todos los que estamos aquí, ¿sí? El corazón de la trata, ¿de qué es? Ahora sí que cómo se come, es el número 2 y que lo tienen ustedes que tener así tatuado, así hacerse como un tatuaje para que sepan qué es verdaderamente lo que es la trata de personas. Pasamos a la próxima, por favor. El protocolo de Palermo establece que el consentimiento dado por la víctima no se tendrá en cuenta como causa excluyente de responsabilidad para el victimario, ¿sí? Entonces, esto es, como ya lo habíamos dicho, en el caso de los niñas, niños y adolescentes. Pero en el caso de los adultos, bueno, ya los que aquí son abogados, pues saben perfectamente que el consentimiento está viciado, porque no es un consentimiento real, porque no es un consentimiento que haya nacido de la voluntad de la persona, sino que estuvo viciado por medio de los medios comisivos que vimos en el protocolo de Palermo. El ámbito de aplicación del protocolo. Cuando el delito sea de carácter transnacional, se aplica el protocolo de Palermo. Cuando se trate de delincuencia organizada, sí, que nuestra ley de delincuencia organizada de nuestro país dice que cuando se juntan 2 o más personas con el fin de cometer un delito, entonces ahí tenemos a la conformación de la delincuencia organizada. Y el capítulo 2 del protocolo se refiere a la protección de las víctimas, tiene un amplio
amplio apartado sobre cómo se deben de proteger las víctimas del delito de la trata, y nos menciona que cada estado parte protegerá la privacidad. Esto es importantísimo, proteger la privacidad, la identidad, y garantizará la seguridad física de las víctimas de trata en su territorio. Y aquí vuelvo a lo anterior: los operadores del sistema de justicia penal que todavía no están capacitados adecuadamente en la materia, ¿sí?, tienen que resguardar en todo momento la seguridad de la víctima y no estigmatizarla. Sí, el caso de la UNAM que les estaba yo diciendo, ¿no? Inmediatamente, ni presto ni perezoso, salió el procurador a decir que a Lesbi no la habían matado y que aparte no era estudiante, que consumía drogas, esto, lo otro. Bueno, pues eso es la máxima violación a los derechos humanos. O sea, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, parece ser que lo vemos aquí, pero luego nuestros procuradores salen así con sus palomitas al aire, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser esa violación a los derechos humanos fundamentales, no? Pues sí, la chica pudo haber sido lo que haya sido, así como dicen, haya sido como haya sido, la mataron y es un feminicidio. Es decir, no importa cuáles eran sus condiciones, ¿no? Es un poco como el crimen de Tlatlaya, de la ejecución forzada, ¿no? Es decir, bueno, estaban metidos en el crimen organizado, los mataron. No, pues sí, pero los mataron. O sea, no vivimos en un estado donde no haya leyes, es decir, se les hace un juicio, ¿no? Se les da derecho a la defensa y ya después pues, se les condena mediante una sentencia, pero no se les ejecuta extrajudicialmente, ¿no? Y lo escuchamos diario, ¿no? Nuestros 43 estudiantes desaparecidos, que no sabemos aparte si pudo haber habido un fenómeno de trata de personas, no lo sabemos, ¿no? Pero es que también estaban coludidos con los rojos, es que traían droga y, ¿no? O sea, si ese fuera el caso, ¿no? Pues no tendrían por qué estar desaparecidos. Y así lo manejó el sexenio pasado el presidente Calderón, diciendo que todas las víctimas, es decir, nuestros 35,000 desaparecidos que tenemos al día de hoy, son víctimas colaterales de la guerra contra el narcotráfico, ¿sí? Bueno, pues víctimas colaterales, imagínense nada más que espanto, ¿no? Madres desesperadas buscando a sus hijas, a sus hijos, que muchos de ellos están bajo las redes de la trata de personas, otros están en las fosas comunes, las fosas clandestinas, es decir, una situación tremenda que está viviendo nuestro país. Entonces, bueno, cuando se trata de delincuencia organizada, la atención a la víctima, proteger su privacidad, la privacidad de la víctima de trata de personas es importantísima, importantísima. Tú no puedes ventanear, ¿sí?, como hacen algunas, yo digo, por fortuna son pocas, organizaciones de la sociedad civil que lucran con las víctimas, ¿no? Hubo el caso de una víctima de una chica que estaba esclavizada en una lavandería, ¿no? Y la tenían amarrada en Tlalpan, ¿no? Me parece que fue en Tlalpan, y bueno, y que todos vieron salió en el noticiero, salió su cara perfectamente, no la taparon, no le taparon su cara, es decir, teniendo un procurador doctor en derecho que no tape la cara de la víctima, bueno, me parece de primaria elemental. Y después la cooptó una organización de la sociedad civil que es muy escandalosa y que da muchos tiene intereses políticos ahí muy fuertes, y se la llevó al Vaticano. Y a los 2 días ya llegamos a la chica con todos los órganos internos quemados, ¿sí?, en el Vaticano. Qué bonito. Entonces fíjense nada más cómo luego las autoridades o las organizaciones de la sociedad civil se violentan los derechos humanos, ¿no? Sobre todo las protagonistas estas, ¿no?, que quieren salir de la televisión. La prevención, ¿no?, el resguardo de la identidad de la víctima y de la privacidad, porque muchas veces
Y aquí nuestra compañera, que no me acuerdo de qué estado, que está en el Centro de Justicia para Mujeres, es lo primero que tienen que hacer las autoridades es resguardar la identidad, la privacidad de la víctima y brindar órdenes de protección efectivas para que no las vayan a matar o a revictimizar. ¿Por qué? Porque el crimen organizado está detrás de ellas. Entonces, imagínense, pueden llegar por medio del operativo a las agencias del Ministerio Público y pueden llegar también por su propio pie a denunciar el delito, pero si las autoridades no les dan los principios fundamentales de seguridad, pues entonces las víctimas es peor porque corren mucho más peligro que seguir en las redes de la trata. Entonces, la privacidad, la identidad y garantizará la seguridad física de las víctimas de trata en su territorio. Hacen falta albergues más, tenemos una falta de albergues de atención a víctimas de trata, de albergues de alta seguridad, tenemos el de FEMINTRA, pero no es suficiente. Cada estado tiene que tener su albergue de alta seguridad para resguardar a las víctimas de trata de personas, previendo la confidencialidad en sus actuaciones judiciales, es decir, no se puede poner el nombre, se puede cambiar la identidad si la víctima quiere que se le cambie la identidad, mientras dura el proceso y también para asegurar que no haya la impunidad y que se pueda verdaderamente perseguir y castigar el delito de la trata, y también por seguridad de la víctima, seguridad psicológica, seguridad física y de su entorno familiar. ¿Sí? Es un delito de alto impacto, de alto riesgo, ¿sí? Y los factores de riesgo en que esto se pueda salir de las manos de los operadores del sistema de justicia penal es altísimo. Entonces siempre el resguardo a las víctimas, nunca en los medios de comunicación, nunca en los periódicos con los nombres, nunca en conferencias, nunca dando testimonios, porque luego hay juego con estas organizaciones de la sociedad civil que llevan a sus víctimas por Santa María y la Redonda, ¿no? Cuando todavía el proceso está en camino, es decir, las ponen a declarar en auditorios como este o en auditorios, ojalá, ¿no? Pero en auditorios mucho más peligrosos en donde están poniendo en riesgo la vida de la víctima y de sus familiares de una manera atroz. Bueno, se deben de tomar medidas encaminadas a la recuperación física, psicológica y social de las víctimas, es decir, y esto siempre con la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil. Me permití, ahora sí que por puro chiripazo, invitar a la doctora Teresa Robles, que va a venir a las 5 de la tarde a platicarles. Ella trabaja con mucha gente. Ella es psicóloga, pero trabaja con técnicas ericksonianas. Y estas técnicas ericksonianas lo que hacen es que trabajan con el lado, el inconsciente, con el inconsciente. Y son muy eficaces justamente para dar tratamiento a las víctimas que vienen totalmente disociadas por el dolor que han sufrido. Ella ya tiene experiencia, ha trabajado con Hermana Leti, con los migrantes, y ya tiene una experiencia de 40 años en esta labor de técnicas ericksonianas, ha recibido premios por todo el mundo, y ojalá nuestro sistema de justicia pueda tomar estas técnicas que son tan importantes. Y la invité para que ustedes sepan cómo nos podemos acercar a las víctimas, ¿sí? Ustedes que tienen organizaciones de la sociedad civil o que trabajan con la población, etcétera, cómo se pueden acercar a las personas para lograr una comunicación inteligente y no revictimizante, ¿sí? Porque muchas veces nosotros con la mejor buena fe, pero las revictimizamos. Es decir, a la víctima, por ejemplo, no le puedes preguntar más de una vez su nombre, no le puedes preguntar más de una vez cuál fue su hecho, el hecho revictimizante, el hecho que la llevó ahí,
¿no? Y si se lo preguntas, deben de haber órganos multidisciplinarios, porque lo que ve un psicólogo no lo ve un victimólogo, lo que ve un victimólogo no lo ve un criminólogo, y solo así vamos a poder crear políticas públicas que van desde la prevención hasta la reinserción, con un enfoque transversal, como decía nuestra compañera de los estados, de género siempre, con un enfoque transversal de género, de derechos humanos y de trato diferenciado a las víctimas. Entonces, bueno, pues esto también es algo que es muy importante siempre de tener presente, y sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con víctimas, o que llega gente que puede estar en una situación de víctima y que nosotros lo podemos cachar, pero que ellos no se asumen como víctimas, porque la mayoría de las víctimas no se asumen como víctimas de trata, por el enganche, ¿no? En el caso de explotación sexual, por el enganche que viven con el victimario y esta cuestión del síndrome de Estocolmo. Y muchas de ellas regresan con los victimarios, y muchas veces ellas luego se vuelven víctimas. Fíjense nada más, ellas, y son las peores, las más sangrientas, la víctima que se vuelve victimaria. Y eso lo vemos en comunidades como Tlaxcala, en donde los padrotes, ¿sí?, a la primera que enamoran, ahora sí que cuando se hacen gallitos, ¿no?, el machismo de nuestro país, ¿no?, cuando los llevan a hacerse gallitos, su familia, que son tratantes también, ¿no?, y la primera víctima que él tiene, ¿no?, y de la cual generalmente se enamora, ¿no?, esa víctima la explota un cierto tiempo, un año, 2 años, no sé cuánto tiempo, le hace hijos, ¿no? Y entonces esa víctima pasa a una condición superior, ¿sí? Porque se la llevan a vivir a la casa de la suegra, del papá, de la mamá del padrote, ¿no?, del padrote mayor, y esa víctima ya no es explotada, sino que ya nada más es la que tiene la labor de cuidar a los hijos que van dejando. Fíjense qué drama, las víctimas que siguen explotando, ¿sí? O tenemos a las victimarias, que son las que vigilan el entorno de donde se vuelven las víctimas, y son lo más cruel que se puedan imaginar y lo más sanguinario. ¿Por qué? Porque si no rompemos con el binomio víctima-victimario, vamos a seguir reproduciendo las violencias. El 99% de las personas que violan han sido violadas. Esto a mí me tocó verlo hace más de 25 años, cuando empecé a trabajar con los menores infractores. El 99% de los violadores fueron violados. Y entonces ahí es cuando ya no te quedas nada más sino qué pasó atrás, qué pasa atrás y qué pasa con el fenómeno de la trata de personas como fenómeno cultural, y qué pasa con la atención a las víctimas. Por eso yo siempre he dicho que la SEAM no tiene que estar en el elefante blanco donde está, sino que tiene que estar en las agencias del Ministerio Público, porque es el primer contacto que tiene la víctima con la autoridad. Y es ahí donde se debiera de dar, porque el Ministerio Público tampoco es de que tenga que saber todo esto. La cabeza, la formación del Ministerio Público es para investigar los delitos, y la del policía también, no es para dar tratamientos a las víctimas. Es decir, ellos tienen que respetar los derechos humanos y tienen la obligación de no revictimizarlas. Pero quien toma las declaraciones, quien atiende a las víctimas, deben de estar ahí, en el lugar en donde se produce el primer encuentro entre la víctima y la autoridad, que es el Ministerio Público. Y en donde debe de haber estos órganos multidisciplinarios que le den una atención integral a la víctima. Y desde ahí también se crean las políticas públicas. Entonces, esta cuestión de la protección a las víctimas del delito de trata de personas ha sido todo un tema. Bueno, yo que me dedico a la victimología,
Me parece que es un tema que se puede tratar desde muchísimos puntos de vista, ¿sí? Y que es un tema que está poco abordado y que también se viola constantemente los derechos principales de la víctima, como son la confidencialidad y la privacidad y la protección que se le debe de brindar en caso de la investigación. La recuperación, claro, pues, y es importantísimo. La nueva ley que se está promoviendo, también lo vuelvo a decir, porque los tratados internacionales dicen, y sobre todo muchas leyes europeas ya traen los 90 días de reflexión de la víctima. Fíjense nada más que importante, les dan 90 días, la víctima puede optar, ¿sí?, en cualquier delito de la trata, en cualquier modalidad de la trata, 90 días antes de presentar denuncia. ¿Por qué? Porque las víctimas cuando las rescatan o cuando ellas llegan por su propio pie, llegan destruidas, ¿sí? Llegan fragmentadas, llegan a trozos. Tienes que, tú como autoridad, como psicólogo, como trabajador social, como organización de la sociedad civil, como operador del sistema de justicia penal, es como un rompecabezas que viene todo desmembrado, hecho bolas. Tienes que ir pegando cachito por cachito de la persona. Imagínense ustedes una figura de porcelana que se rompe, eso es la dignidad humana. Cualquier cuestión puede atentar sobre la dignidad de nosotros. Una mirada, un comentario, una acción, una omisión, lo vivimos diariamente. Ahora imagínense una víctima de trata de personas, que es esa figura de porcelana que se rompió en miles y miles de cachitos y que tienes que recuperar. ¿Cómo la vas a sentar inmediatamente? ¿Sí? Ante un personaje generalmente masculino. Y también no quiero centrarme nada más en la trata sexual, ¿no? Pero ante un personaje, un ministerio público que tiene la formación de la persecución de los delitos. O sea, que no es humanista, vaya. No es una persona es una persona que tiene que saber la ley, aplicar la ley, hacer valer la ley y la investigación. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sensibilizarlos, pero tienes que abrir la puerta, y eso no lo hemos hecho. Abrir la puerta a los demás especialistas que tienen que ir reconstruyendo poco a poquito a la víctima, para antes de dar una declaración, para estar empoderadas, que a mí me choca la palabra de empoderar, ¿no? Pero para empoderarlas y decir, sí soy víctima de trata de personas. O sea, el llegar a ese empoderamiento y ese valor. ¿Qué es lo que le importa a un juez? Al juez lo que le importa, al Ministerio Público, es perseguir y detener. Al juez lo que le importa es probar circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Ustedes creen que una persona en su primera declaración víctima de trata, hombre, mujer, ahorita hablamos de los niños, ese es otro tema, están en posibilidades de cumplir con estos 3 requisitos: modo, tiempo y lugar? Si vienen bajo el influjo muchas veces del alcohol, de las drogas, de los fármacos, asustadas, violentadas, golpeadas, sangradas, y entonces, claro, la teoría del árbol del fruto podrido, ¿no? La teoría del árbol del fruto prohibido, del fruto podrido.
Ya, ¿cómo le enmiendas el asunto? Y entonces dicen, ay, no, es que por eso la CNDH defiende a todos los delincuentes. No defiende delincuentes. No, pero también los delincuentes tienen derecho a una defensa justa. Y ahí es donde tiran los asuntos. Y se van. Se pelan los asuntos y la víctima regresa con el victimario. Porque ya no existe condiciones de nada. De nada más. Imagínense la responsabilidad que tenemos. Así como esto, los tratantes tienen una responsabilidad inmensa, nosotros también. Porque su cadenita tiene que estar perfectamente ordenada para lograr su fin, pues lo mismo nosotros. Y no quiero ni siquiera tocar el tema de los menores. Mañana, hoy o mañana les voy a pasar. Sí, hay una autora, una abogada, Margarita Griesbach, que tiene libros maravillosos de los niñas, niños y adolescentes que tienen que rendir declaraciones ante las autoridades, porque al juez no le importa. El juez quiere tiempo, modo y lugar. Si un adulto no te lo puede dar, imagínense un niño. Y entonces les voy a pasar un video de cuáles son las técnicas que se tienen que utilizar, ¿sí?, en el caso de abuso sexual para con los niños, para poder integrar un expediente y perseguir un delito, sin revictimizar a los menores, porque ese es el gran problema también que tenemos en el caso de los menores, de las niñas y los niños. ¿Quién es tu mamá? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿En dónde estabas vendiendo? ¿Qué estabas vendiendo? ¿A qué horas estabas vendiendo? Tu mamá te explota, tu papá te explota, te quita el dinero. ¿Cuánto dinero te quita? Es imposible para un niño contestar todas esas preguntas. Y entonces, ¿qué hace el operador del sistema de justicia penal? Cierra el expediente y regresa allí. Es un drama. De veras es un drama. La siguiente, por favor. Si es necesario proporcionar un alojamiento adecuado, que no lo tenemos. Muchas organizaciones de la sociedad civil tienen albergues modelo, ¿no?, que hay que resaltar, pero todavía falta mucho por hacer. Y sobre todo la verificación y la custodia permanente por parte del gobierno de los albergues privados, de las organizaciones de la sociedad civil. Ojo, tenemos el caso de Mama Rosa, tenemos el caso de Casitas del Sur, y yo les puedo asegurar que en sus comunidades seguramente hay casos de esos que todavía no se han visibilizado o no se han querido visibilizar, ¿sí?, y que con la bandera de la ayuda están cometiendo unas violaciones a los derechos humanos espantosas. Asesoramiento sobre sus derechos en su idioma, esto incluye las lenguas, ¿sí?, las lenguas indígenas que tenemos, ¿sí?, no tenemos traductores, para que puedan usar las herramientas, ¿sí? Ahorita la CNDH sacó una campaña de prevención contra la trata de personas en lenguas indígenas, muy buena campaña, todo escrito, lo pueden buscar en la página de la CNDH. La asistencia médica, psicológica y material, las oportunidades de empleo que también tienen que existir, ¿sí? Es decir, salgo de la cárcel de la víctima, salgo de la cárcel de la trata, pero ¿qué oportunidades me va a dar el Estado para tal vez no tener las ganancias que tenía yo, ¿no?, pero para poderme desarrollar y para poder tener un empleo y para poder ganar un salario digno que me permita a mí tener condiciones adecuadas de vida, ¿no? Eso, volvemos a lo mismo. La trata empieza desde la carencia de oportunidades, y ustedes desde sus comunidades, ¿no?, en los trabajos que hacen es donde se pueden dar cuenta, ¿no? Es decir, no, bueno, pues es que a mí me ponen a
a vender chocolates o a tejer o a esto y gano menos del sueldo mínimo. Eso no es ayuda, ¿no? Es un poco lo que se hace en reclusorios, que se les pone talleres y hacen manualidades y ganan 2 pesos por sus manualidades. No, o sea, tiene que haber como mucho más impulso, ¿sí? Para que verdaderamente sea algo que a las víctimas, las personas en situación de víctimas, porque no debiéramos decir víctimas, sino en situación de víctimas, es decir, ser víctima es una situación y tiene que ser pasajera, porque si no nos volvemos un estado paternalista, ¿no? Y ya se les queda la víctima y también es muy cómodo, ¿no? Bueno, yo soy víctima y me tienen que dar. No, eres una persona en situación de víctima. Entonces yo como Estado te estoy dando todos los instrumentos para que salgas de esa situación de víctima. Pero uno de los instrumentos que es muy importante es generar realmente las oportunidades de trabajo para que ellas puedan sacar, para que ellas y ellos puedan salir adelante. Los Estados miembros deben velar para que su ordenamiento jurídico interno contemple medidas para proporcionar información sobre procedimientos judiciales, administrativos, asistencia en el procedimiento penal a las víctimas y la indemnización por los daños sufridos. ¿Sí? Vemos que tratándose de la asesoría, jurídica, por ejemplo, en el caso de los victimarios, nuestro país está muy adelantado, es decir, los abogados, los llamados abogados de oficio, nuestro país cuenta con 900 abogados de oficio y en cambio para el asesoramiento jurídico a la víctima a nivel federal tenemos 90. Fíjense nada más la diferencia. Y eso es porque la víctima apenas a raíz, bueno, yo diría que de las reformas empezó en 1994 al Código de Procedimientos Penales, en donde ya es coadyuvante la víctima en el proceso penal, pero pues más a partir, podríamos decir, del 2013, en el que se promulga la Ley General de Atención contra las Víctimas y Violación a los Derechos Humanos, del 2013, la víctima forma parte ya del centro de atención del delito. Es decir, la víctima siempre fue la convidada de piedra del juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque en una reacción muy lógica, el Estado, como tiene la función punitiva de castigar los delitos, capta al delincuente y se olvida de la víctima. Y ahorita, con las nuevas teorías garantistas y con nuestro sistema acusatorio, la víctima forma parte del centro de atención del drama penal. Entonces, bueno, pues me están pidiendo que vayamos a que ya es la hora de la comida y que esto durará 1 hora. Entonces nos vemos a las 4 para concluir de 4 a 5 y a las 5 llega la doctora Teresa López. Gracias. De manera temporal o permanente. Esto es un problema que tenemos cotidianamente con las víctimas que están en situación de tránsito, tanto en nuestro país como en las fronteras, ¿verdad? Ya lo habíamos platicado, la separación de las familias que está haciendo nuestro queridísimo presidente Trump, y la que nosotros también estamos haciendo. ¿Qué es lo que quiere la víctima? Sí, y en eso nos quedamos antes de irnos a comer. Ahora ya todas las miradas del sistema de justicia penal ya están encaminadas en qué es lo que quiere la víctima. Durante siglos y siglos y siglos y siglos enteros se estudió la figura del delincuente. ¿Sí? Tenemos la figura del hombroso, ¿no? Que estudiaba, seguramente ustedes han leído, estudiaban los cráneos de los delincuentes y decían que los delincuentes nacían, no se hacían. Después llega Enrico Ferri y empieza a hablar de la prevención del delito, ya en aquellos tiempos, imagínense ustedes. Y
y después todo un sistema de criminólogos, de juristas, en donde siempre se ha estudiado lo que es la figura del delincuente, por qué delinque, cuáles son las causas que llevan a una persona a delinquir, cuáles son las consecuencias que se les debe de dar respecto de la pena a una persona que viola la ley, etc. Pero la víctima siempre estaba relegada. Es hasta el año de 1994, como les decía, que empieza a ser la víctima coadyuvante en el proceso penal, y con las posteriores reformas se va metiendo más y más a la víctima en los procesos. Y bueno, pues de ahí nace en los años 40 incipientemente lo que se llama la victimología, el estudio de la víctima, qué pasa con la víctima. Y entonces ahí tenemos a figuras como Benjamin Mendelssohn, que fue el que primero estudia a lo que es la víctima. Y eso lo vamos a ver un poquitito más adelante cuando entremos ya a lo que es la atención y la detección de las víctimas de trata y demás. Pero a modo de ejemplo, bueno, pues aquí la permanencia en su territorio de manera temporal o permanente, que no es la autoridad la que decide qué va a pasar con la víctima. Es la víctima la que decide qué quiere que pase con ella, después de haber dado todo este acompañamiento multidisciplinario. Y la mayoría de las víctimas no quieren regresar a sus lugares de origen. Muchas de las víctimas que fueron captadas por el crimen organizado con fines de trata de personas, ya sea para la trata de personas, ya sea con fines de trabajos o servicios forzados o de explotación sexual, si tú les preguntas a las chicas venezolanas, a los hondureños, los guatemaltecos, etc., ellos no quieren regresar porque van huyendo de sus países. Ellos lo que quieren es que se les garantice su estadía en nuestro país, que se les den visas, a las cuales se llaman visas humanitarias, y se puedan quedar en nuestro país. Y esto es por un fenómeno que se llama desplazamiento forzado, que es un fenómeno que también tenemos a raíz de todos estos procesos de globalización, y que en nuestro país también el desplazamiento forzado está creciendo de manera muy, muy perceptible. ¿Por qué? Por la violencia, por las condiciones de desigualdad, por buscar mejores oportunidades, que hace que las familias se desplacen de su lugar de origen y que busquen en otros países o en otros estados mejores condiciones de vida. Y entonces, ¿cuál ha sido la política que ha implementado nuestro Estado mexicano? Pues la política de la deportación. Es decir, ¿tú de dónde eres? No, pues yo soy de Honduras. Bueno, eres víctima de trata, te regresamos a Honduras, a ti te regresamos a Guatemala. Y esa política es contraria al respeto de los derechos humanos de las personas, porque pues muchas víctimas como vienen huyendo del crimen organizado, ¿no? De los maras salvatruchas, o han salido de grupos criminales en donde han podido huir y las pescan, las ponen a pescar el crimen organizado en las fronteras, y lo que menos quieren es retornar a su país de origen. Entonces, aquí ya con la victimología de la acción, que es la que está predominando ahorita y que debe de permear en todas las instituciones y en los 3 niveles y órdenes de gobierno, es qué es lo que quiere la víctima, que cómo desea que se le repare el daño a la víctima. Y una cuestión de reparación del daño es también quedarse en el lugar de donde surgió la trata de personas o donde los llevaron a la trata. Entonces, eso siempre se tiene que garantizar, y ya el protocolo de Palermo, ¿sí?, años atrás lo visualizó y lo plasmó en el convenio. La siguiente, por favor. El Estado parte deberá proporcionar la documentación necesaria para el retorno de la víctima de trata de personas y garantizará su repatriación segura. Es decir, si la víctima no tiene papeles porque se los quitaron los tratantes, si el Estado mexicano tiene que volver a darle los papeles a la víctima para que, si ella quiere volver a su lugar de origen, regrese con sus papeles. El capítulo 3 se refiere a la prevención y cooperación.
La obligación de cada estado parte. Establecerá políticas públicas y programas para prevenir y combatir la trata de personas. Realizará actividades de investigación, campañas de información y de difusión. Y aquí las campañas, pues ya nos referimos a las campañas de prevención de los pósters, las campañas de la justicia restaurativa, de la que también platicamos, pero sobre todo pues la información que hay que brindarles a las niñas y niños y adolescentes en las redes sociales, ¿sí? Porque no hay filtros, es decir, no hay filtros, no se han descubierto filtros contra los tratantes. Entonces, un menor de edad pica en Google Barbie, ¿no? Aunque tengas todos los filtros posibles, y le sale Barbie la muñeca y Barbie también la pornografía de Barbie, ¿no? Entonces es un poco como decirles a los niños, entrar al mundo del internet y de las redes sociales es como dejarte a las 4 de la mañana solo en la calle, ¿no? Porque igual te puedes encontrar personas buenas, igual te puedes encontrar personas malas, y hay páginas buenas y hay páginas que no son adecuadas para ti. Y estar en un constante diálogo preventivo desde las escuelas, desde las familias, ¿sí? Desde los grupos de trabajo, para tener esa prevención hacia las niñas y niños y adolescentes que son captados con fines de trata de personas. Y lo vemos en muchísimas cuestiones que ya se están tipificando como delito. En Mérida ya hay una organización de la sociedad civil, que me parece que pasa el PAC o algo así, ¿no? De también los jóvenes, cómo están usando las escenas, es decir, el novio, esta chica, ¿no? El novio le pidió una grabación íntima y se pasaban grabaciones íntimas entre el novio y ella, hasta que se pelearon y el novio difundió toda la información que tenía sobre la chica, ¿no? Y eso se está dando constantemente, está acabando en suicidios o está acabando en cuestiones de violencia tremendas, y es una violación tremenda al derecho de la intimidad y de la privacidad y demás. Entonces, son conductas que nosotros como adultos pues no podemos, sí las podemos prohibir, pero no podemos detenerlas entre los menores, porque se están dando constantemente el sexting, el pasa las grabaciones, etcétera, y que después derivan en situaciones mucho más complejas de abusos, de suicidios y de cuestiones que tienen que ser prevenidas, pero mediante el diálogo, porque no hay filtros posibles. Entonces, la garantía, ¿no?, de las víctimas, y también en el caso de las niñas, niños y adolescentes que quieren reubicarse con sus familias. Es decir, la reubicación de las niñas y de los niños que están en las estaciones migratorias, que resguardamos en las estaciones migratorias, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sacado múltiples recomendaciones en contra de múltiples autoridades que están reteniendo a los niños, niñas y adolescentes en las estaciones migratorias, y que no son lugares adecuados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una cárcel, no es una cárcel, pero sí es una detención. Y muchas veces los menores se encuentran en estas estaciones migratorias con adultos, es decir, ni siquiera están solo niños, y eso puede derivar en abusos, en muchas situaciones en donde nuestro país está perdiendo el control y donde tiene que privar el interés superior del niño, de la niña y del adolescente. Es decir, al anterior, por favor. La siguiente, gracias. Buscará la cooperación con organizaciones no gubernamentales y sectores de la sociedad civil. Bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Estoy en el Indesol, ¿verdad?, que es la casa máxima de las organizaciones de la sociedad civil, y contamos con organizaciones de la sociedad civil que hacen un gran trabajo de prevención, de contención, de protección hacia las víctimas de la trata de personas. Y la necesidad también
de que todas las organizaciones de la sociedad civil se capaciten, ¿no?, para poder entrar y poder tratar a las víctimas en estado de crisis o percibir cuáles son las necesidades de las víctimas en los momentos más delicados en donde ellas, en el caso de organizaciones de la sociedad civil que tienen albergues, cómo deben de tratar a las víctimas en los albergues, cómo les deben proporcionar un asesor jurídico, cómo deben de resguardar su identidad. Es decir, no es nada más la buena fe de la organización civil, sino que el tratar a una víctima conlleva una responsabilidad muy, muy grande que tienen que cumplir también las organizaciones. Y las organizaciones que ustedes apoyan, como Indesol, pues siempre están como muy pendientes, ¿no?, por parte del gobierno, de que las organizaciones estén cumpliendo con los requerimientos mínimos de protección y de garantía de los derechos humanos de las víctimas de trata. Intercambiar información con los estados parte. Esto es fundamental, sobre todo para el crimen organizado transnacional, ¿sí? Y vemos cómo en nuestro país nos cuesta mucho trabajo compartir información de una institución a otra. Pensamos que nuestra institución es la que va a hacer las cosas, es la única que tiene protocolos, es la única que ha tenido avances, y aquí en el tema de trata de personas, por eso se forma la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, porque agrupa a todas las secretarías, casi todas las secretarías de Estado, del Estado mexicano, porque casi todas las secretarías tienen que ver con el delito de la trata de personas, ya sea la Secretaría del Trabajo, ya sea la Secretaría de Salud, ya sea la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya sea la Secretaría de Desarrollo Social, la Procuraduría General de Justicia, la Comisión Nacional de Seguridad Pública, etc. Entonces, por eso se reúne la Comisión Intersecretarial de acuerdo a las directrices del Protocolo de Palermo. ¿Para qué? Con el fin de la creación de políticas públicas y de la cooperación de la información. Yo me recuerdo que todavía estaba yo en la Comisión Ejecutiva cuando acababa de suceder lo de Mama Rosa, y se hicieron mesas ahí en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para darle cauce a esas 500 niñas, niños, adolescentes, algunos adultos que les tocó crecer en esta infamia de albergue. Y bueno, pues las autoridades con la mejor fe del mundo, pero íbamos, fue un poco, pues si quieren ustedes, dramático, porque la SEGOV iba para un lado, la Procuraduría General de la República para otro, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para otro, y luego las cifras no coincidían unas con otras instituciones. Al mexicano le cuesta mucho trabajo trabajar en equipo, ¿no? Somos muy celosos de nuestras instituciones y de qué pueda pasar con que si le comparto cierta información a tal institución y esto, y cuando debe justamente de existir toda esta interlocución permanente entre las diferentes instancias y entre las diferentes secretarías. Es decir, tenemos que lograr en nuestro país tener una base única de datos. ¿Para qué? Para poder hacer políticas públicas, para poder combatir la impunidad, para poder combatir la trata de personas y para que verdaderamente podamos saber de qué estamos hablando. Pero todo esto ha complicado también mucho las cosas. Capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿sí?, incluidos los funcionarios de inmigración, ¿no? Todos los funcionarios públicos se dediquen a lo que no tienen que ser ministerios públicos, no tienen que ser policías, ni tienen que ser jueces o tienen que ser fiscales, no, es decir, la trata está creciendo de manera alarmante en nuestro país, y el delito en sí, no solo el delito de la trata de personas. Y como servidores públicos y como sociedad civil debemos de estar capacitados para tratar de ejercer un cambio dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro trabajo, etc. Establecer los controles fronterizos para prevenir y detectar la trata de personas, así como garantizar la calidad y seguridad de los documentos de viaje o identidad.
Y estos controles fronterizos, bueno, pues pueden ser apegados a los derechos humanos, pueden ser controles fronterizos que den y que arrojen una cifra y que traten a la persona con dignidad, o pueden ser controles fronterizos abocados a lo que los penalistas llamamos el derecho penal del enemigo, que es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Es decir, te deporto o te encierro en los centros de detención de migración, o no te dejo que tengas un asesor jurídico, o no te presto o no hago que llegue un traductor para que tú puedas tener una defensa. En fin, estamos muy atrasados en todo eso, y sobre todo en el asesoramiento jurídico para una víctima de trata de personas. Lo que tiene que hacer el funcionario cuando la víctima ingresa, tiene el primer contacto con la autoridad, el funcionario tiene la obligación de ponerle sobre la mesa, ¿no?, todos los derechos que la víctima tiene, todos los derechos con las garantías con las que cuenta y todos los instrumentos para que la víctima, sea que quiera denunciar o sea que no quiera denunciar, esté en posibilidades de resolver su problemática y de retomar su proyecto de vida. La siguiente, por favor. El capítulo 4 nos habla de la cláusula de salvaguardia, la solución de controversias, la firma, la ratificación, aprobación y adhesión, entrada en vigor del protocolo, la enmienda, la denuncia, el depositario e idiomas. Entonces, bueno, ya es lo último del protocolo de Palermo. Y bueno, ya a nivel nacional, ¿qué es lo que tenemos en materia de trata de personas? En el Código Penal Federal por primera vez se tipificó este delito el 27 de marzo de 2007. Es cuando ya se tipificó formalmente. Quiero decirles que en el Estado de México, décadas atrás, ya había una ley que mencionaba esta cuestión de la trata de personas, pero no voy a entrar a antecedentes tan minuciosos, ¿no?, porque no lo merita el curso. Pero el artículo 8, el bien jurídico protegido de la trata de personas es el libre desarrollo de la personalidad, y así se tipifica el delito de la trata, ¿no? La primera ley que tenemos del 2007 no es general. ¿Quién me puede decir la diferencia entre una ley general y una ley que no es general? La ley general es observancia obligatoria en todas las entidades federativas, y una ley especial, o sea, una ley de la Ciudad de México es únicamente Así es. La ley general es la que rige, ¿no?, en todos los ámbitos estatales, digámoslo así, y no necesariamente que obligue a los estados a hacer una ley general contra la trata de personas o una ley contra la trata de personas, sino adecuar sus terminologías jurídicas de acuerdo a una ley general que rige en la federación. Entonces, bueno, esta ley, como vemos, que fue de 27 de marzo de 2007, no era ley general, pero empieza a visibilizar el fenómeno de la trata de personas. No se introdujo una definición acorde con el protocolo de Palermo. Atender el problema tampoco lo atiende de una manera integral. Atención a víctimas, diferenciación del delito de la trata con otros delitos, organización gubernamental y estructurada. Es una ley que, bueno, pues si bien empezó a visibilizar que había un fenómeno llamado trata de blancas o trata de personas, ¿no? Recientemente todavía en los medios de comunicación seguíamos oyendo que se hablaba de trata de blancas, y había esta cuestión de que la gente no lograba percibir, ¿no? Igual que con la esclavitud, como que lo asocian con, sí, es una forma de esclavitud, pero no es la esclavitud. Y bueno, pues esta ley del 2007 fue importante porque empezó a poner el tema sobre la mesa. Y después, claro que faltó definir las competencias de las autoridades.
El 9 de diciembre de 2004 fue presentado en el Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto que expide la ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Dictamen aprobado el 15 de diciembre de 2005. La ley se publica en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre del 2007. Fue la primera ley entonces que tuvimos en materia de trata de personas. ¿Cuál es el contenido de la ley? Bueno, atender y proteger a la víctima de trata, salvaguardar sus derechos humanos, la tutela como bien jurídico tutelado, el libre desarrollo de la personalidad. Y aquí nos encontramos con mucha problemática porque hay estados en donde tienen 15 bienes jurídicos tutelados. Como ustedes saben, cada norma defiende o abraza un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, el secuestro, pues el bien jurídico tutelado es el de la libertad de las personas, ¿no? El del homicidio, pues el bien jurídico tutelado es la vida. Y el de la trata de personas, por ser un delito tan complejo y viola diferentes bienes jurídicos tutelados. Todavía ahorita hay estados en donde hablan de las buenas costumbres, ¿sí? Que es un concepto que ya está muy superado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un concepto con una carga moral muy, muy fuerte, ¿no? Y vemos cómo efectivamente, aún después de tantos y tantos años de ya tener una ley general contra la trata de personas, los estados todavía no adecúan sus bienes jurídicos tutelados. Entonces, ¿qué pasa? Algunos tienen 8 bienes jurídicos tutelados, algunos 4 bienes jurídicos tutelados, otros hasta 14 bienes jurídicos tutelados. Y para los que no son abogados, pues tienen que saber que los bienes jurídicos tutelados se tienen que probar. Entonces, bueno, pues ponen a enloquecer a los operadores del sistema de justicia penal. Aquí en esta ley del 2007, ¿sí? El bien jurídico tutelado es el libre desarrollo de la personalidad. Y en la última reforma, que todavía no pasa, pero que es la que hemos estado platicando, también se vuelve otra vez al libre desarrollo de la personalidad de las personas. Su ámbito de aplicación de la ley será todo el territorio nacional en materia de fuero federal. Supuestos de competencia federal. Cuando el delito se inicia, prepara o comete en el extranjero y produce o pretende producir sus efectos en el territorio nacional. Cuando el tratante se encuentra en otro país, pero tiene intención de ejecutar el delito en nuestro territorio, ¿sí? Y esto de las competencias, bueno, pues me van a decir, nosotros no, la mayoría no somos abogados, ¿no? Lo tienen que saber ustedes siempre muy bien. ¿Por qué? Porque ¿quién es competente para perseguir el delito? ¿A dónde encauzamos a la víctima? ¿A dónde le decimos que tiene que ir a denunciar? Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, ¿sí? ¿Tiene que ir a la FEBINTRA a denunciar el delito de la trata de personas o tiene que ir a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México? ¿No? Y entonces esto, aunque nosotros no seamos abogados y vayamos a llevar un juicio, pues sí tenemos que saber a dónde tiene que presentarse la víctima. Entonces, cuando el delito se inicia, prepara o comete en el extranjero y produce o pretende producir sus efectos en el territorio nacional, ¿sí? Sí se es competente, ¿sí? Cuando el tratante se encuentra en otro país también, pero tiene intención de ejecutar el delito en nuestro territorio. Y acuérdense que el delito de trata de personas es un delito grave. Tenemos muy pocos delitos graves. Y más ahorita con el sistema acusatorio penal. Antes teníamos muchísimos, en el 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y se hizo una cifra interminable, ya todo era delito grave. Ahora ya nos fuimos del otro lado, ¿no? Porque el derecho penal siempre va de un lado y siempre va del otro, según las circunstancias, ¿no?
del caso, pero ahorita nada más tenemos que son los delitos graves, ¿no? El narcotráfico, la trata, el secuestro, el homicidio doloso, ¿no? Entonces, el delito de la trata de personas es un